Ya, ¿no? Entonces, estamos nuevamente en el tema uno, que es estadística descriptiva. La anterior vez habíamos visto algunos conceptos, más que conceptos, algunas definiciones de lo que era la estadística, ¿no? Y algo relacionado un poco a la historia, ¿no? Si bien es cierto, no tan preciso en cuanto a tiempo, pero sí en cuanto a eventos, ¿no? Y en cuanto a necesidades. Habíamos mencionado que la estadística como uso inicial parte de esta idea del censo, ¿no? De esta necesidad de querer contar para a partir de ese conteo tomar decisiones. Y llega un momento en que el censo no es suficiente y bueno, pues tenemos que tratar de utilizar una muestra para contar algo de un todo, de una población entera, y ahí nace lo que es el muestreo y la inferencia, que ampliamente lo van a ver seguramente en Estadística 2, y creo que tiene una materia optativa también, que es muestreo estadístico, ¿no? Que alguna vez dicté esa materia y vi a algunos de sus compañeros de informática, y sí, digamos, es como que es todo un arte sacar una muestra lo suficientemente tal vez pequeña, pero que sea muy robusta y representativa de una población, ¿no? Entonces, en ese tipo de materias uno explora esas características, ¿no? Entonces, igual, digamos, capaz que si a alguien le interesa esa parte, ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Que igual son métodos relacionados a Big Data, ¿no? Cuando hay una base de datos muy grande, tal vez lo mejor es, dado que se tiene toda la base de datos y no se puede procesar posiblemente, una muestra lo suficientemente pequeña pero representativa puede aliviar eso y hacer que los cálculos sean mucho más rápidos. Eh, esa era como la segunda fase de esta idea de las muestras, del muestreo y inferencia. Y bueno, después teníamos esta fase de explosión del conocimiento donde eh, todas las, todos los métodos estadísticos tienen un crecimiento espectacular basados justamente en la aparición de la computadora y que facilitaba muchos cálculos, ¿no? Facilitaba hacer muchos cálculos. Eh, Habíamos dejado algunos conceptos de repaso para que ustedes puedan explorar qué es el Machine Learning, qué es la minería de datos, la minería de texto, la estadística multivariante, tal vez como temas más de curiosidad para que ustedes vayan viendo eso, ¿no? Hoy vamos a empezar a aterrizar en algunos conceptos más importantes en cuanto a la estructura como tal de la estadística hacia adelante que vamos a ir definiendo. Entonces, vamos a inicializar con una de las más importantes, que es una población, ¿no? Que es una población. Este va a ser nuestro primer gran concepto importante, el concepto de población, ¿no? Y para nosotros esto no es nada más que una colección de objetos, ¿no? Una colección de objetos. Una colección de objetos pueden ser ahí, no sé, por ejemplo podrían ser personas, cosas, ¿no? Animales, etcétera, digamos, ¿no? Una población para nosotros no es nada más que una colección de objetos, ¿no? Una colección de elementos, voy a poner acá slash, objetos o elementos, ¿no? Esa es una población. En nuestra definición, ¿no? Voy a poner sea la población o universo de estudio, vamos a utilizar ese sinónimo también, una población o el universo de estudio, ¿ya? Sea la población o universo de estudio, identificado como U, ¿ya? Le vamos a llamar U a nuestro universo o a nuestra población. Esa va a ser nuestra idea de este primer concepto importante. Y utilizando algo de notación, para nosotros simplemente el universo es una colección de objetos, ¿no? Está ahí el objeto 1, después está el objeto U2, después ahí tenemos punto, 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 hasta el objeto, digamos, U sub i, digamos, el iésimo individuo en esta población, el iésimo objeto en esta población, y podemos tener muchos más objetos, ¿no? Esto podría irse hasta el infinito, ¿no? Ahora, por decir, voy a utilizar al último elemento u objeto dentro de mi universo y le voy a llamar U sub n mayúscula, ¿ok?
U sub n mayúscula. Esto es importante en el sentido de que debemos distinguir, ¿no? Acá voy a poner, debemos distinguir entre los universos o entre las poblaciones, ¿no? Para un poco ya empezar a hablar en términos más estadísticos, que es se utiliza más el término población que universo. Debemos distinguir entre las poblaciones finitas y poblaciones infinitas, ¿no? Debemos distinguir entre las poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Obviamente las poblaciones finitas son aquellas que tienen un determinado de elementos, o un tamaño de elementos conocida, si quieren, o al menos fija, ¿no? En este caso, este conjunto U es un universo finito, ¿no? ¿De cuántas unidades? De n mayúsculas unidades. Esa es nuestra primera definición de un universo o una población, ¿no? Este es nuestro universo de estudio, nuestra población de estudio, que tiene justamente n elementos en su interior, ¿no? Nosotros, por un tema de iniciación más que todo y tal vez por convención, ¿no? En la materia, ¿no? En la materia se trabaja sobre la idea, o en este tema más que todo, ¿no? En este capítulo, si quiere, ¿no? En este capítulo se trabaja sobre universos finitos, ¿no? Esa es nuestra delimitación, ¿no? Solamente vamos a trabajar sobre poblaciones finitas, no poblaciones infinitas. En las ciencias de la biología, en las más naturales, se estudia más, digamos, a los universos o a las poblaciones infinitas, ¿no? Dado que hay estadística relacionada para estas poblaciones, hay muchos, a veces, interés, digamos, en aplicar ciertas estadísticas sobre, no sé, colmenas de abejas o un grupo de hormigas, pero dado que no se conoce el tamaño de esa población, se asume que son poblaciones infinitas y ahí se aplican varias de las propiedades o los métodos estadísticos, ¿no? Y hay varios supuestos interesantes. Pero en nuestro caso vamos a delimitarnos a poblaciones finitas, ¿no? Y este es nuestro universo, básicamente, ¿no? Otro concepto importante acá va a ser el concepto de muestra, ¿no? Para que podamos diferenciar lo que es un universo de lo que es una muestra y el tratamiento que debe tener esto en el momento en el que nosotros trabajamos sobre una de ellas, ¿no? La muestra simplemente no es, vamos a definir a la muestra como un subconjunto, ¿no? Es un subconjunto del universo. Esa es para nosotros una muestra, es un subconjunto del universo, la vamos a denotar como, la muestra es un subconjunto del universo, esto perdón lo voy a hacer así para que salga un poquito más ordenado, y la muestra para nosotros no es nada más que un subconjunto, es un subconjunto del universo, ¿no? Lo vamos a denotar con S, ¿no? Con la letra minúscula S. Entonces, la muestra en realidad es un subconjunto del universo. Los criterios con el cual la muestra es seleccionada, ahí dependen mucho de la metodología estadística que uno pueda realizar, del mecanismo de selección, de muchas características vinculadas a este concepto de una muestra, básicamente, ¿no? Entonces, para nosotros la muestra va a ser simplemente denotada de esa manera. Vamos a tratar de identificar a este conjunto S de la siguiente forma. Vamos a identificar este conjunto S de la siguiente forma.
El conjunto S finalmente igual es una colección de elementos, ¿no? Una colección de elementos. Le voy a poner aquí como un U sub, le voy a poner un U sub 1, ¿no? Un U sub 1, porque no necesariamente corresponde a la misma unidad de la población, ¿no? Es la unidad primera de la muestra, ¿no? La unidad primera de la muestra, la unidad segunda de la muestra. Y así, ¿no? Así hasta la última unidad de la muestra, digamos, ¿no? Hasta la última unidad que podamos tener nosotros en la muestra. Hasta la última unidad que nosotros podamos tener en la muestra. Entonces, eso es importante definir y entender esto, ¿no? Es que estas unidades que tiene la muestra no necesariamente son las mismas, ¿no? Esta U, paréntesis 1 no es la misma, no es igual a esta, ¿no? Sino que es el primer elemento que está en la muestra y este primer elemento pertenece a alguna de estas, de estos conjuntos, digamos, ¿no? Aquí podríamos introducir alguna anotación sobre esto, donde estas U sub I, digamos que le voy a llamar, estas que están ahí, estas unidades, pertenecen necesariamente al universo, ¿no? Esa es una de las características. Los elementos que están en la muestra necesariamente provienen del universo, ¿no? Necesariamente provienen del universo. Entonces, acá voy a aumentar algunas cositas para que ustedes lo tengan. Estamos diciendo nada más que esta S no es nada más que un subconjunto de U, ¿no? Esta S no es nada más que un subconjunto de U. El criterio, la forma en el que estas son seleccionadas es otro asunto, pero como concepto, una muestra no es nada más que un subconjunto de un universo, ¿no? Donde los elementos de la muestra obviamente pertenecen también al universo, ¿no? Donde los elementos en la muestra pertenecen obviamente al universo. Entonces, a ver, acá estos dos conceptos me van a permitir introducir una letra, si quieren, o dos letras donde podamos tener algunas consideraciones, ¿no? Voy a poner acá una nota. El tamaño del universo, ¿no? El tamaño del universo o la población será denotado por n, ¿no? Para nosotros n mayúscula va a hacer referencia a la población, ¿no? N mayúscula va a hacer referencia a la población. Bueno, y n minúscula al tamaño, ¿no? Al tamaño de la muestra. Esto es por convención, ¿no? Van a ver en los libros de estadística que siempre se hace esta convención, ¿no? Normalmente la n mayúscula hace relación a los elementos que están en la población, o al tamaño de la población, perdón, y la n minúscula hace relación al tamaño de la muestra, ¿no? Eso es importante ahí tenerlo en mente. Para un poco ir definiendo estas características, digamos, ¿no? Ya, entonces tenemos esas dos, esas definiciones por el momento. Vamos a llegar a nuestro tercer concepto importante en esta idea de conocer a nuestra población. Y empieza a llegar un concepto muy importante en esto, que es el concepto de variable, ¿no? El concepto de variable. El concepto de variable, ¿no? Vamos a poner que una variable, ¿no? Una variable en estadística expresa, ¿no? Expresa una característica asociada a algún elemento, mejor, ¿no? A algún elemento en la población. Una variable en estadística expresa una característica asociada a algún elemento en la población, ¿no?
Normalmente, esta se la denota con X, Y, ¿no? Con X y Y, digamos, con X e Y. Normalmente en estadística se utilizan las variables o las letras X y Y para denotar a una variable en particular. ¿Qué es una variable? No es nada más que una característica asociada a algún elemento de la población. Por ejemplo, ¿no? Acá podemos poner, por ejemplo, en la población, ¿no? En la población de estudiantes inscritos en la materia, ¿no? En la materia de EST 133 para el OC, digamos, si esa fuera nuestra población, ¿no? Ustedes, el tamaño, ¿no? El tamaño es 90, ¿no? Es la población de estudiantes, es 90, en teoría, digamos, no son los que tengo en el sistema inscritos. El elemento, ¿no? Los elementos o el elemento o los elementos de esta población, los elementos de esta población corresponden a estudiantes, ¿no? Los elementos de esta población corresponden a estudiantes, ¿no? Son estudiantes de la carrera de informática, ¿no? De la carrera de informática. Entonces, si por ejemplo ustedes fueran la población de interés, esta población en teoría tiene un tamaño de 90 y los elementos de esta población, digamos los diferentes U's, ¿no? Que hay, son estudiantes. ¿Cuántos U's tengo? ¿Cuántos U's minúsculas tengo? Tengo 90 U minúsculas, digamos, ¿no? Tengo 90 elementos dentro de la materia, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿no? Algunas variables en esta población algunas variables en esta población pueden ser diversas variables, ¿no? Vamos a poner algunas 5 variables, por ejemplo, ¿no? La edad que ustedes tienen es una variable, ¿no? Porque cumple la condición, es una característica asociada a alguno de ustedes, ¿no? Que expresa algo, digamos, ¿no? Finalmente es una característica de cada uno de los elementos que están en la población. Puede ser la edad, puede ser el sexo, ¿no? Hombre, mujer. Podemos pensar en alguna otra característica. Podemos pensar, no sé, si quieren, horas de sueño, ¿no? Horas de sueño, la pasada noche, digamos, ¿no? ¿Cuántas horas en total han dormido la pasada noche? Esa es otra variable. El color de los ojos, digamos, ¿no? Los distintos matices que pueden tener. Otra característica puede ser el número de celular, ¿no? Es otra variable también, ¿no? Porque igual expresa una característica de ustedes, ¿no? Ahí tengo 5 distintas variables que pueden estar relacionadas a ustedes. Estas yo las puedo enumerar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, a la edad, a la edad le puedo llamar, va a ser mi X1, mi X2, mi X3, mi X4 y mi X5, digamos, ¿no? Pueden tener diferentes nombres estas variables, ¿no? X1, X2, X3, X4, X5. Pueden tener diferentes denominaciones, o igual si prefieren podríamos utilizar diferentes letras para esto, ¿no? Esta puede ser la variable X, esta puede ser la variable Y, esta puede ser la variable Z, esta puede ser la variable W, esta puede ser la variable, no sé, B, ¿no? Finalmente esto de las X y las Y como nombres, si bien es cierto son convenciones,
son eso, son letras que tratan de expresar algo, en este caso una variable, ¿no? La variable X para mí es la edad, la variable Y para mí es sexo, la variable Z para mí es horas de sueño en la pasada noche, ¿no? Simplemente es notación, ¿no? Eso puede variar según diferentes circunstancias, ¿no? Lo importante de acá es entender el concepto de una variable, ¿no? Que es como una característica asociada a algún elemento de la población. Eso es importante definir acá, ¿no? A partir de esto, ¿no? Es importante, no se llaman tipos de datos, vamos a definir a los tipos de variables, ¿no? A los tipos de variables. Dado que estamos desglosando, ¿no? Tenemos un universo, este universo tiene una muestra potencial, a partir de esos elementos uno puede construir lo que es una variable. En este ejemplo, estas variables pueden tener diferentes formas. Tal vez acá puedo decir, ¿no? Las variables, ¿no? Las variables asociadas a un elemento en la población, a un elemento en la población, la podemos denotar de la siguiente manera, ¿no? La podemos denotar de la siguiente forma. ¿Qué estamos diciendo en el fondo con esta idea de las variables, ¿no? Que un individuo, un U sub i, ¿no? un individuo cualquiera, finalmente tiene asociado a él información, asociado variables. Podemos tener una x1, ¿no? Una primera variable, una x2, una segunda variable, y podríamos tener así, por decir, p variables de interés, ¿no? Podemos tener p variables de interés. Esta es la conceptualización de variables en una población que queremos, ¿no? Los distintos individuos que observamos tienen asociados a ellos muchas variables, ¿no? En este caso x1, x2, xp variables, ¿no? Tienen asociados a ellos muchas variables. Estas x pueden denotar muchas cosas, ¿no? Pueden denotar justamente, ¿no? Edad, sexo, número de celular, color de ojos, ¿no? Estas son las variables que están asociadas justamente a estos elementos. Entonces, aquí incluso, bueno, voy a hilar un poco más fino en la notación para que esto se vea mejor. Esta puede ser la variable x del individuo, o la variable x1 del individuo iésimo, ¿no? La variable i1, digamos, la vamos a llamar así, la variable i2 y la variable, esto un poco para que tenga relación con una notación matricial que eventualmente podemos llegar a ver después, ip, digamos, ¿no? La unidad iésima tiene asociadas estos valores. Tiene la información de la variable x1 para el elemento i, la información del x2 para el elemento i, la información de la variable xp para el elemento i. ¿No? Son los distintos valores que puede tomar. Podemos tener a un estudiante inscrito en la materia, por decir de 20 años o 22 años, que sea mujer o hombre, que haya dormido la pasada noche, por decir 4 horas, que tenga ojos cafés y que su número de celular sea XXXX, digamos, ¿no? Podemos tener esa idea, digamos, para los distintos individuos, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Siguiendo el ejemplo, podemos tener esta definición, ¿no? De una manera más certera. Podemos tener al individuo iésimo, cualquier individuo, con esa información, ¿no? Con esa información. Es una persona, por decir, de 23 años, es mujer, la pasada noche, por decir, durmió 5 horas, el color de sus ojos es café, y el número de celular es 77777, digamos. Entonces, esta es una observación, digamos, ¿no? Estamos viendo a un elemento con todas sus características, digamos.
Y este U sub i le podemos llamar con un nombre convencional, digamos. Este es el elemento que se llama Juana, digamos, ¿no? El elemento Juana tiene estas características, ¿no? Tiene estas características asociadas. Y este elemento Juana pertenece a la población de estudio, que en este caso son los estudiantes inscritos en la materia de estadística del paralelo C. Es un elemento dentro de los 90. Esto nos da la idea de que estos 90 otros estudiantes, o los 89 restantes, podemos construir la misma idea o el mismo esquema de información, ¿no? Ahí nace un poco la idea de tener después toda esta información en una tabla o una especie de base de datos con todas estas características, ¿no? Ya, entonces, una vez que tenemos ya conceptualizado esta idea de variables y cómo éstas se asocian a cada uno de los individuos, el siguiente paso es, bueno, construir esta idea de tipificar, si quieren, a estas variables que estamos teniendo acá, ¿no? Por eso vamos a entrar a esta idea de los tipos de variables. Entonces acá hay dos grandes grupos para esto. Y son variables cualitativas o variables cuantitativas, ¿no? Si queremos nosotros empezar a clasificar estas variables, las muchas variables que se pueden presentar, hay justamente dos grupos: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Es una primera gran clasificación. Las cualitativas, como está acá, expresan cualidades de los individuos. Cualidades, tal vez acá cualidades, y podemos poner, no se pueden realizar operaciones algebraicas o operaciones... Está bien, operaciones algebraicas. Perdón, no estoy escribiendo. No se pueden realizar operaciones algebraicas sobre este tipo de variables. ¿No? Una de las características de las variables cualitativas es que expresan cualidades de los elementos y no se pueden realizar operaciones algebraicas sobre este tipo de variables. No puedo sacar la raíz cuadrada de una mujer, digamos, o puedo elevar al cuadrado el café, digamos, ¿no? No se pueden hacer esas operaciones. Entonces, eso es una cualidad muy importante de las cualitativas para que ustedes puedan identificar cuándo una variable es cualitativa y cuándo no. Ahora, ¿por qué es importante tipificarlas? Justamente porque si es una variable cualitativa, las alternativas que se pueden hacer para un tratamiento estadístico cambian, ¿no? Respecto a si es una variable cuantitativa, ¿no? Si es una variable de tipo cualitativa, así de cualidades, entonces existe un paquete de métodos estadísticos que se pueden aplicar para entender mejor estas características o estas variables, y son a veces muy distintas a las alternativas metodológicas que se puede utilizar para trabajar sobre variables cuantitativas, ¿no? Por eso es importante identificar qué es qué, digamos, ¿no? Entre lo cuantitativo, que expresan básicamente cantidades, una de las características básicas es que, dado que son cuantitativas o son cantidades, normalmente son números, y sobre estas se pueden, ¿no? Se pueden realizar operaciones algebraicas. Es una característica básica de las cantidades. Como son números y expresan algún tipo de cantidad, es lógico que uno pueda realizar algún tipo de operación, digamos, ¿no? Una persona tiene 23 años, ¿no? De aquí a 5 años, esa persona tendrá 28. Entonces, puedo hacer una operación, digamos. Puedo hacer como que... puedo sumarle unidades, puedo restar, puedo dividir, puedo hacer, no sé, elevarlo al cuadrado, sacar raíces, esperando que esas operaciones también signifiquen algo, ¿no? Pero esa es una de las ideas básicas en esta primera parte, ¿no? de los tipos de variables. Se pueden realizar operaciones algebraicas. Ya, entonces, lo siguiente en esto es entender una siguiente clasificación en estos grupos. Dentro de lo cualitativo, ¿no? Que son cualidades. Esto lo voy a poner mejor así para que esté un poquito mejor cuando hagamos los apuntes, ¿no?
Las variables cualitativas. Nos centraremos primero en las variables cualitativas antes de entrar a las cuantitativas. ¿No? Las cualitativas justamente expresan cualidades, no se pueden hacer operaciones sobre este tipo de variables, operaciones algebraicas. Estas tienen una subclasificación, le vamos a poner subclasificación, ¿no? Estas tienen una subclasificación y esta subclasificación de las variables cualitativas tratan de denotar otra clasificación importante, ¿no? Estas variables cualitativas, si bien es cierto son cualidades, estas cualidades pueden ser nominales o pueden ser ordinales. Esta idea de nominal y ordinal está completamente relacionado a una idea de jerarquía, ¿no? A una idea de jerarquía dentro de las variables como tal, ¿no? Dentro de una variable. En este punto es importante notar en cuenta que cualquier variable cualitativa normalmente tiene categorías dentro, ¿no? La variable sexo es una variable cualitativa porque expresa una cualidad. Una persona es hombre o es mujer, ¿no? A esto de hombre y mujer normalmente se le conoce como las categorías de una variable. La variable sexo tiene dos categorías, hombre, mujer, ¿no? El color de los ojos de una persona, igual es una variable cualitativa, expresa una cualidad. Ahora, ¿cuántas categorías habrán? Son muchas, pensando en que el color de los ojos de una persona puede ser muy, muy diferente y puede tener varias variaciones, ¿no? Así que ahí, digamos, las categorías dentro del color de los ojos básicamente son los colores existentes, ¿no? Lo mismo con el número de celular, por ejemplo. El número de celular es una variable cuantitativa o cualitativa. ¿Qué dice? El número de celular será una variable cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa, ¿no ve? O sea, digamos, le sacan la raíz cuadrada a su número de celular, no tiene mucho sentido, ¿no ve? Si bien es cierto son números, la finalidad final, o sea, la finalidad de esta variable formalmente es más que todo asignar, digamos, un valor a una persona, en este caso un número de celular, que no tiene las características algebraicas, digamos, ¿no? No tiene mucho sentido hacer esto, ¿no? Entonces el número de celular, por ejemplo, es una variable igual cualitativa, ¿no? Cualitativa. Ahora, en esta idea de la clasificación de los cualitativos hay dos características, nominales y ordinales. Las nominales son donde las categorías de la variable, no tienen un orden. No tienen un orden de jerarquía, le pondremos. No tienen un orden de jerarquía. No hay un orden de jerarquía. No hay un orden de jerarquía. Esto en el sentido de que no hay una relación, si quieren, de superioridad de una categoría respecto a otra, ¿no? Voy a ponerlo entre paréntesis, básicamente el orden no importa. No, el orden no importa. Variables como el sexo es una variable completamente nominal, ¿no? Porque hombre y mujer son iguales, digamos, no es que una categoría esté por encima de otra. El color de los ojos igual es una variable nominal, digamos, el color de los ojos de una persona, digamos, ¿no? Que uno tenga un color u otro no hace diferencia, digamos, ¿no? Siguen siendo, teniendo el mismo peso, si quiere, ¿no? El número de celular tampoco, digamos, ¿no? Que yo tenga este número de celular no me hace superior o inferior a otra persona que tenga otro número de celular, digamos, ¿no? Entonces, no hay una jerarquía en las categorías de la variable. En cambio, en el caso ordinal, las categorías, ahí lo vamos a poner, las categorías de la variable, vamos a utilizar el mismo texto, las categorías de la variable tienen un orden de jerarquía. El orden importa, ¿no? Es la característica de las variables ordinales. El orden importa. Estas categorías ordinales podrían ser igual, podríamos tener ahí varios ejemplos. Por ejemplo,
En las calificaciones actuales que se dan en los colegios, a veces se introduce o en los exámenes, ¿no? Donde hay una valoración más cualitativa, uno dice si el estudiante no sé, es malo, regular, bueno, ¿no? Malo, regular, bueno, claramente es una variable cualitativa porque está expresando una relación, una cualidad de un objeto, ¿no? Es malo, regular o bueno. Pero no podemos hacer operaciones sobre esto, digamos. No podemos, dos malos no hacen un bueno, digamos. O dos, ¿no? Entonces no se pueden hacer operaciones, es una variable completamente cualitativa. Pero hay una característica, las categorías de esta variable, digamos, de calificación, que puede ser malo, regular, bueno, tienen un orden, ¿no? Que una persona tenga, por decir, una evaluación buena, es mejor que tenga una evaluación regular o mala. No hay un tipo de orden en la jerarquía, ¿no? El orden ahí importa. Y esta clasificación igual es importante porque hay métodos estadísticos que funcionan para variables nominales y funcionan para variables ordinales, ¿no? Es importante conocer esta cualidad y tal vez igual, incluso cuando uno hace un gráfico estadístico y es una variable ordinal, tal vez el mejor de los casos es ponerlos en términos de ese orden, digamos. Otro ejemplo del ordinal, por ejemplo, será el nivel educativo de las personas, ¿no? Una persona puede no tener ningún tipo de educación, puede tener primaria, puede tener secundaria o puede tener una educación superior. En términos de esa variable, existe un tipo de jerarquía, ¿no? Entonces, necesitas pasar por primaria, por secundaria para llegar a, si quieres, a una educación superior, ¿no? Entonces, hay un orden de jerarquía detrás de esto, ¿no? Y esas son las variables justamente relacionadas a esta idea de variables ordinales, ¿no? El grado de no sé, un ejemplo muy común en esta parte es, por ejemplo, esta idea del grado de los militares, de los policías, digamos, ¿no? Existe una jerarquía basada, no sé, en experiencia, niveles de disciplina, ¿no? Un montón de cosas seguramente, pero no es lo mismo seguramente un teniente que un general, que un sargento, ¿no? Entonces, es una variable cualitativa que expresa un rango, y ese rango está justamente estableciendo una idea de jerarquía, ¿no? Entonces, acá tal vez lo que vale la pena, a ver, y les voy a pedir ahí a ustedes algo de apoyo. Veremos algunos ejemplos de esto, ¿no? Ejemplos, quiero que vayan pensando, ¿no? Quiero que vayan, más que un ejemplo va a ser un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de clase, ¿no? No tiene valor, no tiene puntaje, pero quiero que vayan practicando sobre esto. Bueno, les voy a pedir que ustedes definan una población, ¿no? Definan una población, como a ustedes les parezca. Definan una población, sus elementos, ¿no? ¿Quién es el elemento en esa población? Sus elementos. Y liste, ¿no? Liste al menos tres variables cualitativas nominales, y ya, que no sea muy pesado, dos variables cualitativas ordinales. Este ejemplo en clase, eso, ¿no? Definan una población, sus elementos, y liste al menos tres variables cualitativas nominales y dos variables cualitativas ordinales de esa población. Ya, entonces acá voy a poner tres ejemplos que ustedes puedan escribir, ¿no? Escríbanlo acá en el chat del grupo, una vez que lo tengan, mándenlo y lo discutimos, ¿no? Para ver si está todo bien. Y vamos a poner ahí esos tres ejemplos para que estén como un resultado de este primer ejercicio. No es evaluable, es solamente ejercicios para practicar, aprender. Así que, a ver, les doy
A ver, estamos 12:49. Les voy a dar unos 3 minutos, 4 minutos para que vayan pensando y escribiendo. Y cuando lo tengan, lo mandan nomás al chat y ahí un poco discutimos. Así que, a ver, los espero. Ya. Super, entonces ya han ido mandando. Repasaremos rápidamente los ejercicios, bueno, los ejemplos que plantean sus compañeros. Voy a elegir alguno de ellos. Entiendo que seguramente van a ir mandando más, pero veremos qué tal, ¿no? A ver, uno de sus compañeros plantea que el universo deberían ser doctores. Y ahí plantea 3 variables, ¿no? Bueno, plantea las variables correspondientes, perdón, ¿no? Tal vez hay una sugerencia en general cuando hagamos esto, cuando se trabaje sobre alguna población de estudio en estadística, es siempre bueno tratar de definir de la manera más precisa un universo de estudio, ¿no? Es siempre lo más importante tratar de definir a una población, a un universo, de la manera más específica posible, porque a veces si no entra un poco esta idea de ambigüedad, digamos, ¿no? Hay un problema a veces de ambigüedad, que después puede tener ciertos problemas, digamos, ¿no? Así que lo importante es que tratemos de siempre definir de la manera más precisa algún universo. Por ejemplo, nuestros compañeros ponen como el universo, ¿no? El universo pone doctores, ¿no? Doctores. Por las variables, supongo que son doctores relacionados a la medicina, digamos, ¿no? Entonces, tal vez ahí valdría la pena un poco tratar de cortarlo, digamos, ¿no? Pueden ser doctores que trabajan en el hospital materno infantil de salud, digamos, ¿no? Pueden ser doctores que viven en el municipio de La Paz, ¿no? Tratar de eso, digamos, de darle un contexto de espacio o tiempo, ¿no? Pueden ser, no sé, doctores que fueron a hacer su maestría o terminaron, no sé, doctores que terminaron su licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Entonces, tratar un poco de especificar eso. Eso es siempre bien importante al momento de definir el universo, ¿no? Puedo poner simplemente doctores, tal vez, que vivan, ¿no? Vivan en el municipio de La Paz, por decir, ¿no? Podríamos tener ese universo. La unidad, ¿no? La unidad elemental, o si quieren, el elemento, ¿no? Los elementos, o el elemento de estudio, ¿no? ¿Quién es el elemento de estudio dentro de esta población o este universo que acabamos de definir? Son los doctores, ¿no? Son doctores. Esa es la unidad más pequeña del universo, ¿no? El universo grande son los doctores que viven en el municipio de La Paz. Cualquiera de esos elementos en ese universo son los doctores o un doctor en realidad. Doctor, doctora, no sé si vale la pena hacer esa diferencia, ¿no? El doctor, la persona como tal, digamos, ¿no? Y sobre eso ya sus compañeros establecen algunas variables para mirar esto, ¿no? Voy a copiarme de acá. Dentro de las, y ustedes me dicen, ¿no? Dentro de las variables nominales, ¿no? Dentro de las variables nominales, ponemos perdón, ahora sí, ¿no? Dentro de las variables ponemos lugar de trabajo, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Hospital de trabajo o alguna zona, ¿no? Podría ser también igual ahí, valdría la pena precisar, pero está bien, digamos, ¿no? El lugar de trabajo, ahí vale la pena tal vez tener algunos ejemplos, ¿no? Un lugar de trabajo puede ser algún hospital o una clínica, digamos, o una posta de salud, ¿no? Una caja. Si tiene familia, ¿no? Esta es como una opción bastante sencilla, es porque es sí o no, digamos, ¿no? Es una opción binaria. Y ¿tiene familia o no tiene familia? Y bueno, finalmente el apellido, ¿no? Pensamos que las 3 características se cumplen, ¿no? Si son variables nominales, no tienen alguna jerarquía, digamos, ¿no? Que trabaje en una posta o que trabaje en una caja o en algún lugar, no debería tener ninguna implicación respecto a una jerarquía. Tampoco el apellido, o si tiene familia o no, digamos, ¿no? Es algo que puede ahí entenderse. Y en la segunda parte, tal vez ahí sí hay un inconveniente.
que son las variables ordinales, ¿no? La especialidad es una variable ordinal. No estoy seguro, digamos, ¿no? Si hay alguna especialidad que los hace mejor a otro que tiene otra especialidad. No estoy seguro, creo que no, ¿no? Ahí habría que discutir bien esto, digamos, de la especialidad y el sueldo, ¿no? El sueldo, está bien, es una variable, pero la primera pregunta es, tanto las nominales y ordinales son variables cualitativas, que expresan una cualidad. El sueldo ya en sí mismo ya no es una variable cualitativa, ¿no? Viene a ser una variable completamente cuantitativa. Entonces, a menos que podamos generar una variable que diga, digamos, no sé, categorías del sueldo, digamos. El sueldo es medio, bajo, alto, ¿no? Se podría hacer alguna especie de transformación, ¿no? Pero como está planteado ahora, tal vez no entra dentro de esta idea de lo ordinal, ¿no? Entonces, a ver, pensando tal vez en esto, ¿no? Pensando en estas dos variables, lo de la especialidad, ahí tengo mis dudas, digamos, ¿no? Porque tampoco soy del área médico. No sé si hay alguna especialidad que es mejor que otra y hay una orden de jerarquía en todas las especialidades, ¿no? Entonces, tal vez ahí hay una duda. No sé si alguien tiene ahí algún comentario. Igual en lo de sueldo, ¿no? El de sueldo es completamente una variable más cuantitativa. No sé si alguien sobre este ejemplo en particular quiere proponer variables ordinales, ¿no? Podría ser cargo. Ya, está bien, digamos, el cargo dentro de alguna, ¿no? Sí, digamos, puede ser, ¿no? Tal vez es un doctor, pues está con un tema más administrativo. Ahí sí hay una jerarquía, digamos, en los cargos, ¿no? Cargo. Y en vez de especialidad, o están de acuerdo que especialidad igual ahí entre. David, ahí tal vez algún comentario. Tal vez podría ser grado de estudio, o sea, digamos como licenciado, magíster o algo así. Ya, lo podemos poner en nivel de posgrado, digamos, ¿no? Sin posgrado, con maestría, con doctorado, ¿no? Y esto, ¿no? O al menos que podría quedar con especialidad, ¿no? También podría entrar esta idea de especialidad de su compañero, especialidad, tal vez en el sentido de que con estas únicas dos categorías, ¿no? Especialidad, sí o no, digamos. Si tiene especialidad, ya es algo porque ha ido más allá de la licenciatura, y si no tiene especialidad, no, digamos, ¿no? Porque se ha quedado con la licenciatura. En esa idea, tal vez sí podría ser una variable ordinal, digamos, ¿no? Porque él sí identifica la existencia de algo y él no, ¿no? Básicamente es un poco inferior, digamos, no tiene especialidad, ¿no? Podría funcionar. Ya, a ver, veamos otro ejemplo de sus compañeros. Me han mandado un montón de ejemplos, así que, bueno, gracias. A ver, vamos a ir viendo algunos de acá. Una de sus compañeras pone que una población de una clase de estudiantes de colegio, ya, digamos, ¿no? Tal vez vale la pena identificar el colegio, pero está bien, digamos, ya se ha identificado con mayor claridad el estudiante, son estudiantes de colegio. Sus elementos son los alumnos que conforman la clase. Entonces es una clase en particular, digamos, ¿no? Es de estudiantes. Variables cualitativas de esta clase de colegios es cualitativas nominales, el apellido, la edad y el género. Ahí la edad es el problema, digamos. La edad no es una variable cualitativa, no es una variable cuantitativa que expresa una cantidad. Entonces ahí hay un problema con la edad. Y las ordinales pone su compañera presidente y vicepresidente. A ver, nos vamos a copiar un poco esto para tenerlo ahí. Voy a poner ahí para que vayamos viendo. El universo que plantea su compañera es justamente, universo es clase de estudiantes de colegio, ¿no? Una clase de estudiantes de colegio. Sus elementos son los estudiantes, los estudiantes que conforman la clase. Hasta ahí estamos bien. Tal vez acá es lo que hay que un poco trabajar, ¿no? Las nominales, apellido, edad y género. ¿Qué dicen? ¿Hay alguna cuál de esas dos no calza? Justamente serían
La edad, Luis. Edad, ¿no ven? ¿Qué otra variable podría entrar en vez de edad? El apellido está bien, el género también, ¿no? Si es una variable así suelta como el apellido, podría también ser el nombre. Ya, está bien. El nombre también es otra característica, ¿no? Lo de género, ¿no? Y género. En las ordinales, ¿hay alguna ¿hay observación tal vez? ¿Será que sí, no? Ahora, aquí, Solo sería sí, adelante, adelante. poner una, solo sería poner una opción, sería cargo, no presidente y Eso, ¿no? vicepresidente. Eso. Estas son más las categorías de una variable, ¿no? Son O más las Ujú. categorías de una variable y la sí, variable en el fondo es cargo, ¿no ve? Cargo, cargo. cargo dentro del gobierno estudiantil, digamos, ¿no? Estudiantil. Pensando que hay un gobierno estudiantil en el curso o en la clase, ¿no ve? ¿Alguno más que se les ocurra en esta población en particular? Dentro de una clase, ¿qué tipo de Eh, jerarquías hay de los estudiantes? Tal vez si es bueno, malo o regular en sus calificaciones. Ya, rendimiento escolar lo ponemos, ¿no? Y ahí para ejemplificar, dentro del rendimiento escolar lo ponemos malo, regular, bueno, ¿no? Pero. Está bien, ¿no? Esa es justamente la idea, digamos, un poco empezar a trabajar en esto. A ver, veremos alguno más, son varios de sus compañeros. Tal vez vale la pena ver uno más de esto, alguno que sea un poco más interesante. Ya, a ver, este ejemplo que es un poco diferente a los que hemos ido viendo. Bueno, hay varios, creo que la mayoría está bien interesante. Tal vez no vamos a poder cubrir esto de todos, pero les voy a ir comentando igual algunas cosas, ¿no? Una respuesta 3 ahí de uno de sus compañeros sería este, ¿no? Pone el universo, perdón, el universo, ¿no? El universo son televisores que están en venta en la ciudad de La Paz. Todos los televisores que están en venta en la ciudad de La Paz. Los elementos son los diferentes tipos de televisores que existen, ¿no? Está bien, digamos, nuestra unidad de observación o de análisis finalmente son los televisores. Dentro de esta idea, su compañera, perdón, identifica ya los elementos, ¿no? Están, por un lado, las variables nominales, color, material y garantía. Color, material y garantía. Las variables ordinales, modelo y precio. ¿Qué dicen? ¿Hay alguna falla en alguna parte? El precio es cuantitativo. Ya, está bien. Aquí el precio no aplicaría, ¿no? ¿Cuál más? ¿Ubican alguno más que podría volverse variable cualitativa o cuantitativa? Está todo bien. Perdón, ahora sí. Ya. ¿Están de acuerdo en la garantía ser una variable cualitativa nominal? Que un equipo tenga o no tenga garantía. ¿La garantía establece algún tipo de jerarquía? ¿No? Es la pregunta, ¿no? Yo creo que sí podría ser. Ya. Ahora, acá este ejemplo es interesante en el sentido de que, ahora, no hay una regla, digamos, a veces para esto, ¿no? No hay una regla para decir, bueno, en qué momento este es nominal o ordinal, porque depende mucho del contexto, ¿no? Si nosotros como investigadores de este tema decimos que una garantía vuelve mejor un producto respecto a otro, la garantía claramente es una variable ordinal. Ahí algunos de sus compañeros pone que la marca, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno podría decir, bueno, sí, digamos, hay marcas que son mejores que otras, ¿no? Y alguien podría discutir también eso y decir, no, o sea, casi todas las marcas son parecidas, digamos, es un tema más de reputación y otras cosas, ¿no? Igual podría entrar, digamos. Incluso en temas de biología, por ejemplo, si bien es cierto el color, digamos, en este caso de los televisores ya, digamos, el color de un televisor puede ser indistinto. En biología, por ejemplo, el color de ojos de ciertas especies puede ser considerado una variable ordinal porque les da ciertas ventajas respecto a
a otras especies, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, eso es a veces un poco, depende mucho del contexto, ¿no? Depende, no hay una regla ahí, digamos, ¿no? Pero sí tenemos que entender lo que está por detrás, ¿no? Lo nominal no establece un orden de jerarquía y lo ordinal sí establece un orden de jerarquía, ¿no? Eso es importante que lo tengamos porque igual, digamos, ¿no? Cuando hace uno un modelo de minería de datos o de machine learning, hay métodos para clasificar en base a eso, digamos. Si la variable cualitativa tiene algún tipo de orden, hay otros métodos que se utilizan para calibrar mejor, no sé, la predicción de algún evento, digamos, ¿no? Entonces, pongamos esos 3 ejemplos como respuesta acá. Gracias más bien a sus compañeros por participar. Hay varios ejemplos interesantes, esto de los hoteles, esto de los turistas, ¿no? de las empresas, de la carrera de informática. Entonces, hay varios ejemplos interesantes, ¿no? Esto del equipo de fútbol. Gracias más bien por participar en esto. Cuando terminemos esto, yo creo que para el día martes vamos a tener nuestra primera tarea respecto a algunos de estos puntos y ahí sí les voy a pedir que escriban en el Classroom, digamos, algunos puntos relacionados a esto y ahí sí les voy a revisar los que tengan y les voy a hacer algunos comentarios, ¿ya? Entonces, con estos 3 ejemplos creo que es suficiente para esta parte de la cualitativa, ¿no? Son cualidades, nada de números, ¿no? Y con esa salvedad de que a veces depende mucho esto del contexto, ¿no? Vayámonos a las cuantitativas, ¿no? A las cuantitativas. Las variables cuantitativas, expresan cantidades, ¿no? Y se pueden realizar operaciones algebraicas sobre estas variables cuantitativas. No sé si se pueden realizar operaciones algebraicas. Estas se dividen en 2. Igual tienen una clasificación más, estas variables cuantitativas. Y las variables cuantitativas las podemos expresar como variables discretas, ¿no? Variables discretas o variables continuas, ¿no? O variables continuas. Esta es una división ya de las variables cuantitativas. Cuando hablamos de lo cuantitativo, lo primero que se tiene que venir a la mente es que son números, ¿no? Números que expresan alguna característica de la población, ¿no? Son números. La edad es una variable cuantitativa, ¿no? Porque expresa algún tipo de relación numérica sobre la cual podemos operar, digamos, ¿no? Si le quitamos 5 años, sabemos cuántos años tenía hace 5 años, ¿no? Podemos hacer varias operaciones ahí. El costo de un televisor, igual, digamos, ¿no? Si tenemos que pagar el impuesto sobre ese televisor, tenemos que hacer una operación algebraica y sacarle, por decir, el 15% de ese televisor, digamos, ¿no? Entonces, se pueden hacer operaciones sobre esto, ¿no? Ahora, dentro de esas cuantitativas, hay esta idea de discretas y continuas, ¿no? Discretas y continuas. Una explicación muy directa para identificar alguna de estas es que las discretas son numerables. Y las continuas son no numerables. Esa es una, tal vez, de las definiciones más claras que pueden haber acá. Tal vez como una nota importante. Las variables continuas se pueden volver variables discretas. Las variables continuas se pueden volver variables discretas. Ese es el proceso de discretizar una variable, a veces se llama, ¿no? Discretizar una variable. Eso es un poco lo que se usa a veces. Esto de lo discreto y lo continuo va a tener más fuerza cuando vayamos viendo los últimos temas de la materia, que son variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas, ¿no? Lo numerable es algo que se puede contar, justamente, ¿no? Esa es un poco la idea. Acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Acá mismo. Por ejemplo, algunas variables discretas, numerables, podría ser la edad en años. ¿No? Porque yo puedo contar los años. Una persona tiene
un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Puedo contar los años. Ahora, la edad de una persona, en esencia, digamos, en su concepción más pura, es una variable continua también, ¿no? Es una variable continua también la edad de una persona, ¿no? Si les pregunto ahora cuál es la edad que ustedes tienen, digamos, de la manera así más exacta posible, no se puede porque no, el tiempo es completamente continuo, ¿no? Y la edad que una persona tiene en cada momento, cada instante, cada segundo, cada pedazo del tiempo que se pueda uno dividir, está avanzando, digamos. Hay una línea continua ahí, ¿no? No se puede numerar, digamos. No podemos numerar, no podemos decir exactamente la edad que tenemos, a menos que utilicemos una unidad de medida, y al utilizar una unidad de medida le estamos discretizando, ¿no? La edad de una persona es en realidad una variable continua, a menos que la discreticemos. ¿Cómo la discretizamos? Añadiendo una unidad de medida. Es distinto a que preguntar una edad de una persona a decirle la edad de una persona en años, ¿no? Ahí se discretiza y tenemos una unidad de medida, que son los años. La edad de una persona en días, ¿no? Podemos tener ahí una de días. La edad de una persona en minutos, en segundos. Seguimos ahí pudiendo contar. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Pero no tenemos exactamente una edad precisa porque justamente, ¿no? La edad es una variable continua, ¿no? Otra de las variables discretas que podrían ser acá las numerables, digamos, ¿no? Las numerables. Podríamos tener justamente el precio de un artículo, ¿no? El precio de un televisor, ¿no? Como mencionaban algunos compañeros, compañeras, es el precio de un televisor, ¿no? Igual es una variable discreta, ¿no? Esto en el sentido de que los precios normalmente no tienen unas unidades continuas, sino que puede ser, digamos, es un precio fijo, digamos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es, no sé, 1000 bolivianos, digamos, o 1050 bolivianos con 99 centavos, ¿no? Porque ahí nuestra moneda de alguna manera está limitada por justamente el hecho de nuestra moneda, digamos, ¿no? Podemos ir, máximo nos vamos hasta los centavos, ¿no? Es igual el precio de un televisor puede ser una variable completamente discreta, ¿no? La edad en años, el peso en kilogramos, por ejemplo, en kilogramos. Es una variable discreta, pero el peso también puede ser una variable continua, porque no se olviden que el peso igual, digamos, uno puede ir más allá de gramos, puede igual recorrer, digamos, una curva continua. El peso en kilogramos, la altura en centímetros de una persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo discreto es muy importante hacer énfasis en esta idea de la unidad de medidas, por ejemplo, ¿no? Otra discreta muy usual sería la cantidad, si quieren, la cantidad de personas en un evento, ¿no? La cantidad de personas en un evento. O en un minibús, digamos. Es una variable igual discreta, digamos. Si nuestro objetivo fuera, por decir, o si nuestra población de estudio fueran el transporte público de la ciudad de La Paz, una variable podría ser el número de asientos que tienen, por ejemplo, ¿no? Y ese número de asientos es una variable discreta. Puedo contarlos, digamos, ¿no? ¿Cuántos hay? En ese mismo universo, si tuviera que definir alguna variable continua, podría ser la distancia recorrida por ese auto, el peso que tiene esos autos, digamos. Y esas se vuelven inmediatamente discretas, cuando yo le doy alguna unidad de medida, ¿no? El peso en kilogramos de ese auto, digamos, la distancia recorrida de ese auto en kilómetros, ¿no? Entonces ahí hay una idea igual, digamos, de tratar de trabajar con esto, ¿no? Cuando veamos los últimos temas, esto se va un poco a visibilizar mejor, en el sentido de que muchas veces las variables continuas, ¿no? Para trabajar con variables continuas en estadística, en probabilidad, se utilizan las integrales, porque ahí tenemos funciones continuas sobre las cuales tenemos que aplicar algunas propiedades, mientras para lo discreto se utilizan, no sé, sumatorias, algunas propiedades ya un poco más relacionadas a eso, ¿no? Ya no recorremos, ¿no? Variables, ya no recorremos funciones continuas dentro de un sistema, digamos, ¿no? Ejemplos de variables continuas es cualquier variable, ¿no? Aquí puedo poner cualquier variable definida en los números reales.
números reales, ¿no? Cualquier variable definida en los números reales, por definición, es una variable continua, ¿no? Cualquier variable definida en los números reales es una variable continua. Y en el caso de lo discreto, cualquier variable que no sea real puede ser discreta, ¿no? O sea, podrían ser los números naturales, los números, si el recorrido, o sea, si los valores de una variable pueden tomar valores dentro de los enteros, dentro de los naturales, dentro de los racionales, es nomás una variable discreta, ¿no? Entonces, ahí es importante un poco trabajar con esa clasificación. Ya, entonces, esto en cuanto a lo cuantitativo, digamos, para nosotros son básicamente números, ¿no? Son básicamente eso, son números que queremos estudiar, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna duda, pregunta o comentario. Nadie. Ya. Sí, adelante. A ver, ¿sí? ¿Alguien quería comentar algo? Ya, bueno, uno de sus compañeros justamente escribe en qué temas entran las variables discretas y continuas, ¿no? Es importante diferenciar, por ejemplo, en nuestro caso, normalmente lo que vamos a hacer en este primer tema, digamos, que son estadísticas de tendencia, o perdón, que son estadísticas descriptivas, normalmente lo que es discreto se puede ordenar en una tabla relativamente fácil, digamos. Pero mientras lo que es información continua, hay que clasificarla y a veces trabajarla como intervalos de grupos, digamos, ¿no? Entonces, es un poco más difícil tal vez ordenar los datos cuando algo es continuo y hay que hacer tablas para ordenarlas, ¿no? Pero cuando veamos más adelante en probabilidad, cuando veamos probabilidad, después se ve el concepto de variables aleatorias. Ahí va a entrar de manera mucho más fuerte la parte del uso de lo discreto y lo continuo, por ejemplo, ¿no? Porque cuando veamos variables aleatorias, vamos a tratar nosotros de adaptar modelos probabilísticos a situaciones reales, por ejemplo, ¿no? A situaciones reales. Entonces, en algún caso, por ejemplo, vamos a querer modelar el tiempo que transcurre, digamos, entre dos sucesos, digamos, ¿no? El tiempo que transcurre entre dos sucesos. El tiempo que transcurre entre la llegada de una persona a una fila y a otra, digamos, ¿no? Entonces, ese tiempo, por definición, es una variable continua, ¿no? Porque no sabemos en qué momento puede llegar, por decir, ¿no? Entonces, para resolver ese tipo de problemas, tenemos que utilizar las técnicas asociadas para eso, ¿no? Que normalmente son resolver integrales, ¿no? Y hacer algún tipo de operación por ahí, ¿no? Mientras cuando sea algo discreto va a ser mucho más sencillo, digamos, ¿no? No más sencillo, pero tal vez un poco más amigable, digamos, porque vamos a tener que ver más álgebra que cálculo, ¿no? Entonces, más adelante vamos a un poco tener esa idea, ¿no? Cuando veamos los temas de variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. Por el momento, la definición de numerables y no numerables es creo que más que suficiente para tener esta idea, ¿no? Ya, súper. Entonces, veremos un siguiente punto dentro de esto. Si es que no hay más dudas. Igual si tienen dudas vayan escribiéndolo nomás también al chat. Así podemos ir respondiendo eso. La idea es que no se queden con dudas. Vamos a ver esto de ordenando los datos, ¿no? Ordenando los datos. Ordenando los datos. Bueno, aquí voy a poner otra nota antes de pasar hacia más adelante. Nota. Esto de la clasificación de las variables es importante porque nos da una idea justamente de que no todas las variables son iguales, tienen algún tipo de tipificación ahí, ¿no? Continuo, discreto, cualitativo, cuantitativo.
Y más adelante, seguramente para otras materias, el tratamiento es un poco diferente si tengo variables continuas o variables cualitativas o variables cuantitativas. En este punto hacia adelante, ¿no? En este punto hacia adelante, así básicamente todo el contenido de la materia, ¿no? Voy a poner justamente eso, ¿no? Nota, todo el contenido de la materia, todo el contenido de la materia, en adelante, todo el contenido de la materia en adelante, de alguna manera está más relacionado con variables cuantitativas, Probabilidades es exclusivamente sobre números, en algunos casos tal vez sobre conjuntos que vamos a ir trabajando, pero principalmente trabajamos sobre variables cuantitativas. Sobre lo cualitativo es importante que conozcan la tipificación, las características, pero estadísticamente hay métodos un poco más sofisticados que se puede utilizar para trabajar sobre variables cualitativas. Lo más sencillo que uno puede hacer es tal vez sacar porcentajes, pues después hay un montón de modelos estadísticos que trabajan sobre este tipo de variables, pero el espíritu de la materia está un poco más centrado ahora en las variables cuantitativas, ¿no? En las variables cuantitativas. Es importante conocer esta tipificación para saber qué hay, digamos, ¿no? Pero hacia adelante vamos a ver más variables cuantitativas. Eso como una nota, ¿no? Pasando esta idea de ordenar los datos, ¿no? Ordenar los datos. Entonces, ordenando los datos, ¿no? La idea, ¿no? La idea de este punto es conocer las formas en las que se puede manejar, si quiere, ¿no? En las que se puede manejar la información disponible. Manejar la información disponible. Esto de manejar la información disponible o esto de ordenando los datos tiene un sentido en el que, como vamos a empezar a trabajar solamente con variables numéricas, ¿no? Con variables numéricas provenientes de alguna población, de algunos individuos y toda esta relación, es importante ya empezar a pensar en cómo vamos a ordenar esta información la cual nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, justamente la idea de ordenando los datos tiene este objetivo de saber, bueno, ¿cómo vamos a manejar la información que tenemos a mano, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar la información que tenemos a mano, ¿no? Podemos observar tres formas de ordenar la información. Información proveniente de una sola variable. Podemos usar tres formas de ordenar la información provenientes de una sola variable. Entonces, para esto vamos a imaginarnos, ¿no? Imaginar que tenemos la información, de edades, de una población de 1000 personas. Imaginar que tenemos la información de edades de una población de 1000 personas. Voy a poner acá este ejemplo. Voy a imaginar que tengo un universo de 1000 personas, una variable X cualquiera, con las edades de 1000 personas, ¿no? Voy a crearme una cosa para mostrarles esto. Ya. Entonces, imaginemos
que tenemos acá el dato de las edades de 1000 personas, ¿no? Aquí en el panel derecho se está mostrando la información de estas 1000 personas, las edades de estas 1000 personas. ¿No? Ahí tenemos las edades de estas 1000 personas. ¿No? Nuestra población de 1000 personas están acá sus edades. Perdón. O sea, me he apretado algo sin querer, así que un momentito. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos la edad de estas 1000 personas, ¿no? Tenemos la edad de estas 1000 personas que están ahí. ¿No? Estas son las 1000 personas que tenemos ahí disponibles. ¿Cómo empezamos a ordenar esta información para analizarla? ¿No? ¿Cómo empezamos a ordenar esta información para analizarla? Esa es un poco la idea de ordenar los datos, ¿no? Dado que hemos dicho que hay variables, en este caso es una variable X, que es la variable edad, correspondiente a una población de 1000 personas, ahí tengo las 1000 edades. ¿Cómo ordeno esta información? Para después tratar de sacar algo de conocimiento acerca de esta variable, digamos, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Vamos a distinguir estas tres formas de ordenar los datos, ¿no? Si tenemos esta población de 1000, ¿no? Esta población de 1000, ¿no? Hay tres maneras de ordenar este gran volumen de datos, digamos, ¿no? Este gran volumen de datos. Uno de los más sencillos ahora, digamos, cuando tenemos manejo de una computadora, sería mantenerlos, ¿no? Mantenerlos en su forma simple. Una opción es mantenerlo en su forma simple, digamos. Estos son, si quieren, lo que a veces se denominan los datos no ordenados, ¿no? Los datos no ordenados. Sino datos simples. Datos simples. Dado que estamos en una computadora ahora, es súper fácil tenerlo ahí, digamos. Yo tengo la información en esta variable X en la computadora y ahí están los 1000 datos. No necesito ordenarlos porque están ahí, digamos, ¿no? Tal vez si quiero hacer alguna operación, después puedo trabajar sobre esta variable X, pero esta es la opción más sencilla, digamos, ¿no? Y es tener los datos en un formato simple o los datos no ordenados. Esta opción es básicamente esto, digamos, ¿no? Tener los 1000 datos ahí sueltos y flotando, listos para ser procesados de alguna manera, digamos, ¿no? Esos son los datos simples, si quieren, ¿no? La segunda forma es tenerlos, ¿no? Tenerlos en una tabla de frecuencias, El siguiente objetivo sería tener estos 1000 datos en una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? ¿No? ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es una tabla que para cada valor de la variable, se realiza un proceso de conteo. Esa es una tabla de frecuencias para nosotros. Si bien es cierto, acá tengo 1000 datos, ¿no? Si bien es cierto, tengo aquí 1000 datos, una tabla de frecuencias que nos dirá, ordenaremos esta información y la pondremos de tal manera que sepamos cuántos casos hay para cada valor de la variable. ¿Cuántas personas de 99 años habrán? ¿Cuántas personas de 0 años habrán? ¿Cuántas personas de 59 años habrán? ¿No? Porque aquí está toda la información suelta, ¿no? Sería importante tenerlo esto agrupado en una tabla de frecuencias, para saber más o menos, para tener una mejor idea del orden. Para eso yo, por ejemplo, acá puedo ponerlo esto de esta manera, ¿no? Table, a ver, voy a utilizar un comandito que me va a permitir ordenarlo esto en una tabla de frecuencias.
esta sería una tabla de frecuencias. Esta es una tabla de frecuencias. He operado sobre la variable simple que tenía eso y he terminado finalmente con una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias, ¿qué es lo que hace? Para cada elemento de X, me cuenta, ¿no? Me muestra la frecuencia con la que aparece cada uno de los elementos, ¿no? Habían habido 5 personas de 0 años. Habían existido 11 personas de 1 año. Habían existido 12 personas de 2 años. 7 personas de 3 años, ¿no? Y así sucesivamente. Hasta la última edad, digamos, que ha registrado en esta tabla. Habían existido 4 personas con 100 años en esta población. Habían existido 4 personas con 100 años. Esta es la idea de una tabla de frecuencias, que es otra manera en la que yo puedo ordenar los datos, ¿no? Entonces, según cómo se presenta la información, también va a depender cómo yo puedo operar sobre esta, ¿no? Si yo tengo los datos sueltos de esta forma, digamos, si por decir me piden algún resumen de esta información, me piden sumar todo esto, entonces pues, tendré que sumar los 1000 datos, ¿no? Acá hacer 99 más 59 y todo eso, ¿no? Hacerlo esto manualmente será pues, un lío. Si lo tengo en la computadora, hacer esta suma será mucho más fácil. Si tengo la información dispuesta en esta tabla de frecuencias, tal vez sea mucho más sencillo, digamos, hacer la suma de las edades, ¿no? Habría que ahí pensar en el mecanismo para hacer la suma. Si yo tengo las tablas o la información disponible en este formato. Esa es una segunda opción, ¿no? Tenerlo como una tabla de frecuencias. Una tercera opción es, ¿no? Tener los datos en una tabla de frecuencias, con intervalos de clase, Esa es una tercera opción en la cual la información se puede empezar a agrupar. Tener los datos de una tabla de frecuencias con intervalos de clase. ¿A qué nos referimos con intervalos de clase, digamos, ¿no? Dado que esta tabla de frecuencias, se dan cuenta, es muy grande, es muy larga, ¿no? Tal vez lo mejor hubiera sido agrupar los datos, ¿no? Voy a agrupar a las personas que tengan de 0 a 10 años, de 11 a 20, de 21 a 30 y así sucesivamente, ¿no? Puedo empezar a agruparlos por intervalos de clase que normalmente se denominan esas clases, ¿no? Puedo tratar de agruparlos por clases. Voy a perder algo de precisión, pero capaz que con esa tabla puedo entender mejor cómo se está comportando mi población, ¿no? Entonces, otra manera de agrupar esto sería hacerlo a partir de esto que se llaman los intervalos de clase, ¿no? Entonces, hay una opción para hacer esto, acá en el R, pero en el programita que estoy utilizando. Ya, bueno, no se ve tan bien, pero es algo, digamos, ¿no? No voy a entrar mucho a del código, solamente les voy a mostrar un poco de esto del resultado, para que veamos a qué se llamaría esta idea de tablas de frecuencias, ¿no? ¿Cuál es la idea de una tabla de frecuencias? Justamente una tabla de frecuencias con intervalos de clase, agruparlos de otra forma, digamos, ¿no? Agruparlos de una manera mucho más resumida, ¿no? Y este es un ejemplo de una tabla de frecuencias. A ver, tal vez esto se está... lo voy a corregir esto para que se vea un poquito mejor. Espérenme un momento y esto lo voy a arreglar. Ya, está saliendo igual. A ver, espérame un minuto para ver que esto salga de la mejor forma.
bien. A ver, solamente tengo conflictos con la primera variable que está medio rara. Denme un momento para corregir esa salida. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, a ver, volviendo un poco a nuestra idea. Tenemos tres maneras de presentar los datos, hemos dicho. En elementos simples, que serían los valores más pequeños de nuestra base de datos, ¿no? De nuestra variable. Aquí están los 1000 valores. Primera forma. Segunda forma, en una tabla de frecuencias, donde para cada uno de esos X que hemos visto acá, se hace un proceso de conteo, ¿no? Cuántos unos hay, cuántos dos, cuántos tres y todo lo demás. Nuestra segunda forma de tener los datos listos. Y nuestra tercera forma para tener esto es tenerlo en una tabla de datos agrupados por clases, que normalmente es esta forma, ¿no? Por ejemplo, la variable X, que era la variable dat, ¿no?, han sido agrupadas en intervalos de clases. Estos son los intervalos de clase, ¿no? Estos son los intervalos de clase. En este caso, digamos, se están agrupando de 10 en 10. De 0 a 10, de 10 a 19, de 19 a 28, de 28 a 37, de 37 a 46, ¿no? Y nos dan una idea de conteo en cada uno de esos casos, ¿no? Nos da una idea de conteos en cada uno de esos casos. Hay 107 casos de personas que están entre 0 y 10 años. Hay 97 casos de personas que tienen entre 19 y 28 años, ¿no? Sin incluir el 19, ¿no? Un poco pensando en la notación de cálculo para conjuntos. Esta es una tabla de frecuencia con intervalos de clase. Ahora, existen varios criterios para armar este tipo de tablas, ¿no? Aquí yo estoy utilizando un criterio que está ya programado en este software para definir estos cortes, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que hayan saltos de 11 unidades, por ejemplo, y por eso crea esto, ¿no? La forma en la que se crea esto depende mucho de lo que ustedes quieran lograr, digamos, o de la variable que ustedes quieran tener, ¿no? Antes lo que se hacía muchas veces para esto era darles un criterio a los estudiantes para, dado este grupo de información, crear una tabla de frecuencias de datos agrupados, digamos, ¿no? Si son 1000 casos, yo debería sacar la raíz cuadrada de 1000 y con eso tengo la cantidad de clases que hay, ¿no? No es muy recomendable eso. Lo que normalmente se hace es, esta tabla debería tener algún tipo de sentido o de utilidad al momento de hacer el análisis de los datos o la información, ¿no? Si esta fuera una población, digamos, de un determinado país, tal vez lo que me interesa es identificar a las poblaciones menores de 18 años, ¿no? Pensando en población escolar, personas de 18 a 65, pensando en personas potencialmente para el mercado laboral, y personas mayores a 65, pensando en personas mayores que necesitan otro tipo de, digamos, de tratamiento, y quiero tener la idea de cuántas personas habrán en esos rangos, por ejemplo, ¿no? Esa es una tabla de frecuencias con intervalos de clase, donde las clases justamente corresponden a alguna necesidad de información o de análisis posterior, ¿no? Entonces, eso es la forma en la que uno construye estas tablas de frecuencia, depende muchas veces de esa necesidad, ¿no? Pero en este punto es importante que ustedes conozcan estas tres formas de ordenar los datos. O en datos simples, que en una computadora es mucho más sencillo hacerlo esto, ¿no? Tablas de frecuencias que pueden ser útiles, digamos, pero cuando los valores de las variables son tan extensos, en este caso va de 1 hasta 100, tal vez no vale la pena porque es una tabla demasiado larga, ¿no? Y ahí tal vez la mejor opción es tener una tabla de frecuencias con intervalos de clase, ¿no? Capaz que sea esa una mejor opción. Pero esas son las tres que existen, ¿no? Esas son las tres que existen. ¿Por qué planteo estas tres? Porque cuando empecemos a ver los siguientes puntos dentro del capítulo, la manera en la que yo le pida algún tipo de información a estas tres va a depender de
o sea, perdón, dependiendo cómo estén estas tres, o cómo esté esta variable ordenada en una de estos tres formatos, la forma de extraer información va a variar, digamos, ¿no? Si yo les pido la suma de la información, la suma de las edades, por decir, como una estadística, ¿no? Quiero saber cuál es la suma de todas estas edades. Es distinto hacer ese procedimiento cuando tengo los datos sueltos, acá, así, hacer esa suma en esta tabla, o hacer esa suma en esta otra tabla, ¿no? El procedimiento de sumar va a ser distinto dependiendo del formato en el que yo tengo ordenado los datos. Entonces eso es importante tenerlo presente en esta parte, ¿no? Entonces vamos a concluir nuestro avance en este punto, ¿no? Con esta idea de estos tres clases de grupos. Y ya la siguiente clase vamos a entrar a temas que son un poco más relacionados a ya empezar a buscar información en las variables que hemos planteado, ¿no? Y eso a partir de las medidas de tendencia central, de dispersión y otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a terminar acá. La siguiente clase del martes ya vamos a tener nuestra primera tarea en el Classroom. Yo la voy a preparar, cosa de que a las 1:30 yo les dé la tarea y tengan, bueno, pues toda la jornada para responder esa tarea, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario o pregunta tal vez de la materia antes de terminar. Y si no hay más dudas, preguntas, igual terminamos ahí la clase, ¿no?